Ingresa a tu cuenta de Facebook. Búscanos como Miraflores TV Digital y entérate de todo lo que tenemos para ti. Programas variados, conductores altamente profesionales, muchos premios. Interactúa con nosotros, comparte cada programa y recomienda Miraflores TV Digital, tu canal. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Los saluda Ricardo Palma Michelsen. Estamos en nuestra plataforma, y ahí iba a decirlo como japonés, plataforma. La plataforma Miraflores TV Digital, origen de radio, originada por Radio Miraflores, que fue fundada en 1935. Y hoy día hay un montón de noticias que más tienen que ver con viajes. Se fue de viaje un grupo de congresistas para darse un baño en el balneario más importante que hay en Uruguay. Esta noche también se ha ido otro grupo de congresistas, pero del APRA, para lo mismo, para encontrarse con aquellos contemporáneos míos que dirigen el Uruguay. Digo contemporáneos porque últimamente, como dicen y cuentan los jóvenes, una cantidad de tíos manejan la República Oriental del Uruguay. Ayer estuve en un programa aquí en esta plataforma, en este canal, con una dama, Yuli Valencia, y estuvimos conversando de un tema que tiene vitalidad absoluta, y es la utilización de los sistemas que de alguna manera nos dan una facilidad increíble para comunicarnos. Pero en medio de todo esto está aquello que llamamos el temor a la palabra, porque nuestra comunicación no ha dejado de ser con la utilización de palabras. Hoy, con una facilidad increíble, podemos decir cosas a través de las redes que son verdad y que se difunden muy rápidamente, que son medias verdades que igual se difunden, y que son mentiras y que igual se difunden. Entonces se ha perdido el sentido de lo que es la verdad. Y hemos visto cómo a través de la historia la religión católica se subdivide con toda claridad, más allá de las sectas o situaciones que se dan en las corrientes vinculadas al origen de las invasiones que se dieron al Nuevo Mundo. Los que llegaron a los Estados Unidos, anglos de alguna manera, y los que llegaron a esta parte del mundo, descendientes o hispanos, para decirlo con claridad, o españoles, como quieran. La diferencia fundamental de las dos culturas y la religión está en una sola cosa, aunque parezca mentira: la apreciación por la verdad. El mundo anglosajón, y en esto incluyo, por más que no son anglosajones, los países de cultura germánica, tienen un absoluto respeto a la verdad. Tú puedes cometer cualquier cantidad de faltas en tu vida, pero no puedes mentir. Y tanto es que la cultura anglosajona, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos,
la mentira se castiga con cárcel cuando se trata de mentiras dichas ante poderes que representan la ley. Aquí en el Perú, como la mentira está mezclada con la verdad, se necesita un enorme proceso de discriminación. Y cuando comienza a surgir la verdad, se produce un temor increíble a la palabra, porque con lo que tú digas puedes estar mintiendo o puedes estar haciendo mucho daño. El diario El Comercio manifiesta que el proyecto de ley que busca excluir el uso del término género en el ordenamiento jurídico y las políticas públicas es un peligroso sinsentido, o sea, porque es un miedo a la utilización de la palabra. El enfoque de género que se ha venido planteando en las políticas públicas tiene como objetivo fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Eso nadie lo duda ni lo considera indispensable, o sea, ya comienza a ser parte natural y yo diría casi automática de la nueva cultura que comienza a surgir en el Perú gracias a la educación y al enfoque que tienen, por ejemplo, los que han nacido con el milenio. Y aquí es donde tienen que darse cuenta aquellos que han estado en política desde antes, que todo ha cambiado, que ya no es posible utilizar la mentira como una defensa y debería tomarse en cuenta las palabras que en algún momento dijo el fiscal de la Nación, el actual, cuando manifestó que todos los abogados mienten. Él pudo haber dicho que todos mienten o todos mentimos, pero quiso hacer una acusación muy seria que el Colegio de Abogados no le va a permitir que pase desapercibida, porque en el fondo cuando cada uno de nosotros contratamos o tomamos a un abogado para que nos defienda donde deberíamos estar en capacidad de defendernos solos, nos damos cuenta que el arma más importante que tienen casi siempre, digo casi siempre, está basado en el tema de la mentira. Y el gravísimo problema que tiene que enfrentar hoy el sistema jurídico en todas las áreas, el gobierno en todas sus áreas, es aquello que es la mentira. ¿Cuántas veces le preguntaron a Keiko si tenía que ver con Lavallato y cuántas veces dijo ella que no? ¿Cuántas veces ha mentido el fujimorismo y cuántas veces se ha creído aquellos que son fanáticos y simpatizantes a ciegas del fujimorismo, de que la verdad es está en la boca de la líder o del mismo gran líder que fue para ellos el presidente Fujimori? Pero ¿se acuerdan cuando recién se elige a Fujimori la famosa frase del bacalao? ¿No? Ahí comenzó a hacerse notable que una de las herramientas de la política, lamentablemente, precisamente es la mentira. Como alguien
que no salió elegido porque simplemente dijo la verdad. Me refiero a Mario Vargas Llosa, cuando anunció que iba a tener que utilizar métodos radicales para resolver los problemas de la economía que nos había dejado absolutamente pisoteada el gobierno de Alan García, pues fue despreciado. Y ojo que la profesión de Mario Vargas Llosa, porque es contador de historias, de cuentos, de leyendas, de mitos o de cosas que salen de su cabeza, lo convierte a Mario Vargas Llosa en un mentiroso profesional. O sea, él escribe, él tiene que contar mentiras como si fueran verdad. Entonces, poco a poco, las nuevas generaciones comienzan a distinguir con claridad de lo que es verdad y de lo que es mentira. Y cuando se van, por ejemplo, las cámaras de los canales al frente de la Embajada del Uruguay, donde separado por unas rejas están el grupo de los apristas, que están conscientes de que su líder no debería estar en esa casa por las 50 razones que puedan tener ellos, pero que sin embargo tienen que protestar porque para eso han recibido y han sido inculcados de formar parte de ese gran mito, de esa gran mentira que de alguna manera se supo construir muy bien sobre un líder que tuvo uno de los peores gobiernos de la historia del Perú en su primer acto, y en su segundo acto todo lo contrario, un excelente gobierno. Entonces el APRA hoy ha tomado la decisión, se van de viaje, ya se fueron de viaje varios congresistas a pedirle al Uruguay que por favor sí le den el asilo. De otro lado, un grupo de una izquierda, a quien tampoco nadie cree, ha ido a hacer lo mismo y a pedirle a otro sector del Uruguay que por favor no le den el asilo. Este enfrentamiento, si usted se pone a pensar y tenga por un instante, ponga por un instante esa capacidad que usted tiene, como tenemos todos los seres humanos, de proyectarse al futuro y imaginar por un instante cómo se va a ver ese momento que nosotros estamos viviendo. El momento de la mentira, podríamos llamarlo, ¿no? Estos destapes de Odebrecht y todo lo que falta de las otras diferentes compañías que a punto de regalar un pedazo de la uña para llevarse la uña, es que funcionaron estrictamente con el sustento de la mentira. El primer mandamiento de la ley de Dios, quién sabe, las famosas tablas, debieron de poner en primer lugar no mentir. Pero ¿por qué en la tradición judía no aparece en primer lugar no mentir? Por una razón muy importante. El judío estaba simplemente prohibido de mentir, así como a ti te prohibieron que hicieras pila en la calle. Estoy hablando de prohibiciones morales, porque poco importa ya hoy por hoy el resto de las prohibiciones que hemos inventado los seres humanos
para protegernos los unos de los otros, pero en ningún artículo de nuestra legislación leo yo la palabra prohibido mentir. E incluso hay algunos momentos en que se justifica la posibilidad, pero como un tema muy grave, de la mentira blanca para no hacer daño a otra persona. En fin, no voy a poner ejemplos, pero lo cierto es que el Perú está pasando por un momento muy complicado. Y lo digo para comenzar pensando en nuestro presidente de la República, que es el que va a tener que ser el torero en esta lid donde no hay un solo toro enorme que le sale al encuentro, sino una corrida de toros con varios toros al mismo tiempo, donde en cualquier momento lo derrumban y lo llenan de sangre, y lo que todos los peruanos quisiera que no pasara. Entonces, está colgada la realidad peruana, la nueva realidad de la mentira, o comienza esto a limpiarse gracias a las nuevas tecnologías. Como conversábamos ayer con Yuli Valencia, la comunicación fáctica, inmediata, entre tú y yo, no a través de, por ejemplo, una plataforma abierta, sino a través de una red, hace que tú y yo nos contemos algo que hemos visto o que otros nos han contado, y esto multiplicado por miles y millones, formando lo que se llama hoy las redes. Hoy ya no se piensa en poner una guillotina en la plaza de armas para cortarle la cabeza a todos aquellos que han robado, y acordándonos que tampoco saldrán los fanáticos a cortarle las manos o los dedos a los ladrones. Pero todo eso forma parte del enorme cambio que está caminando. Es una revolución electrónica la que está en marcha. De esa revolución electrónica también es el resultado esta ingeniosa plataforma que ha creado nuestro productor Ernesto, y con tanto éxito. Me llama la atención, yo que estoy cerca y de lejos al mismo tiempo, ver el enorme desfile de cantidad de gente que viene aquí, que participa en los programas, que dice su verdad, o que se establece a sí mismo una censura para no decir más de lo debido. Estamos pues en tiempos nuevos, en tiempos diferentes, y en tiempos que de alguna manera hacen una realidad ese himno con el que vamos a cerrar este programa. Pero antes de poner, tenemos un documental muy bueno con las profecías alarmantes para el próximo año. Debemos decir que en Bolivia un avión de Peruvian Airlines sufrió un accidente. Les voy a decir también de otros audios que contamos o videos, donde el presidente de la República ha dicho, bien, con sentido común, que la decisión sobre asilo de García para decidir salvoconducto vendrá después,
como el Congreso aprobó la creación de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, al fin. Esa es una noticia importantísima, donde contamos lo que ya dijéramos hace un momento, que esta vez los congresistas del APRA se han ido a hacer turismo a Uruguay, desde donde se informa que en relación al respeto que tiene ese país al asilo, pero como el caso de Alan García está siendo analizado muy cuidadosamente. Los medios también nos dieron cuenta de un terrible incendio que hubo en Iquitos, de una barcaza que aparentemente llevaba una cantidad grande de combustible, y cómo pudo poner esto en peligro a todas las otras embarcaciones que estaban en el puerto de Nanay. Yo creo que les voy a poner, para salirnos de todo este tema que todos los politólogos, como se autotitulan, están tratando de analizar de una manera u otra para poder o tratar de entender qué es lo que está pasando en el Perú, olvidándose, porque todos utilizan la palabra a la que se le tiene miedo, efectivamente. Yo tengo mucho miedo de lo que tú digas. Y donde entidades como la SUNAT, por ejemplo, no comprende el valor de la libertad de expresión, son capaces de hablar de una junta general de deudores o de acreedores. ¡Oh, gran junta! Cientos y miles de miembros de acreedores. No, señor, una sola persona. Es presidente, es secretario, aprueba las juntas, maneja, donde se puede ver cuánto error se ha cometido al crear ese sistema que está permitiendo que por un invento se hayan creado empresas que administran otras empresas que están moribundas, y como si fueran vampiros se chupan la sangre de esa empresa que está moribunda, pero no la quieren dejar morir para crear o para que se pueda crear otra. No, hay que matarla lentamente para que sufra. Ahí se equivocaron cuando crearon ese sistema de liquidación de empresas. Bueno, vámonos pues a las 7 profecías alarmantes para el 2019. Veamos, hasta de un papa negro se habla. ¿Qué? ¿Están tomando café? Háganlo, es sano para la salud. Tenemos por ahí un artículo muy, muy interesante sobre las diferencias que hay entre tomar café o tomar té. Hay quienes dicen que mejor es el café que el té. ¿Podemos ponerla ya? ¿Estamos ahí? Y es que las profecías de Nostradamus son las más famosas, pero también se encuentra una mujer vidente llamada Baba Vanga, y que juntos han presagiado muchos acontecimientos terribles que se han cumplido, pero hoy escucharás los que posiblemente se hagan realidad para el próximo año 2019, y es que no todos hablan acerca del exterminio humano, sino que también escucharás profecías que nos darán un toque de sentido para un mundo que está en trayectoria a su eminente destrucción. Es por ello que hoy te invito a visualizar
7 alarmantes profecías para el año 2019. Mucho se ha hablado este año sobre la posible muerte del Papa Francisco, pues Nostradamus indica que Francisco sería el último Papa de la Iglesia Católica, pero extrañamente no hace mucho el mismo cardenal ya había indicado que presentía su inminente muerte, cuya conclusión de su vida y según la predicción sería en el año 2019. Pero lo más tétrico es que luego de su fallecimiento llegaría el Papa Negro. Es otra predicción que no se tiene conocimiento de que Nostradamus lo haya mencionado, pero sí este misterioso Papa está muy enlazado como una señal apocalíptica del fin de los tiempos. Se sabe poco acerca de él, pero muchos tienen en mente de que solamente el Papa Negro es un hombre de raza negra y quien reemplazaría al ya conocido Papa Francisco luego de su muerte. Pero también existe otra teoría más abrumadora de que el Papa Negro no es un hombre de tez oscura, sino que lo sombrío lo lleva en el alma y que este ser dará inicio al plan del nuevo orden mundial. Será tan terrible que muchos lo van a nombrar como el temible anticristo. Los investigadores más importantes ya mencionan que Nostradamus predijo la llegada de Trump a la Casa Blanca. En la cuarteta 81 de la Centuria Tercera define a Trump como el gran aullador, sinvergüenza y audaz, aunque aquí habría que decir que se trata de una persona tramposa, egocéntrica y sin escrúpulos. Pero para el 2019 se están barajando dos textos sobre Nostradamus, el que habla de la audacia de la contienda, el puente rojo y la ciudad desmayada de miedo, abre la posibilidad a eventos traumáticos, pues supuestamente el próximo año algo muy mórbido va a ocurrir en los Estados Unidos. No se sabe exactamente, pero solo hay dos posibilidades. La primera, un gran atentado terrorista, y la segunda y el más aterrador es una posible tercera guerra mundial. Y si bien parece que puede ser contra Oriente, algunos analistas indican que Nostradamus pudo haber errado y el conflicto está más cercano entre Corea del Norte y Estados Unidos, puesto que en el año siguiente las cosas entre estos dos países podrían volver a sonar con señales de advertencias más peligrosas, desatando así un problema bélico que podría llegar a consecuencias muy desagradables. Nostradamus predijo que este año 2018 sería muy devastador en cuanto a movimientos telúricos se refiere, y esta vez no se equivocó, pues este top lo reina Indonesia, dado que este año ha sufrido más de 3 terremotos de magnitud 7.5 grados. Luego se encuentra Papúa Nueva Guinea, que también sufrió un sismo idéntico que dejó muchos muertos. Luego le sigue México con 7.2 grados. El puesto próximo está Perú con 7.1 grados de magnitud. El top continúa con Japón con 6.2 grados. La tabla sigue con Taiwán, Afganistán y Ecuador, que fueron los países más golpeados por este fenómeno. Pero lo tétrico es que Nostradamus asegura que en el año 2019 los terremotos serán mucho peores y más frecuentes. Algunos están teorizando de que como ya ocurrieron terremotos en México, con la antesala de este fenómeno sería la falla de San Andrés, que podría despertar en el año 2019 en el estado de California, en Estados Unidos, donde la tierra aquí temblaría de una manera muy violenta que jamás se ha visto, y las víctimas serían incalculables. Baba Vanga también ha presagiado cosas muy interesantes y a la par que mórbidas.
Todos sabemos que Estados Unidos es la mayor economía del mundo y potencia global, pero tanto Bababanga como Nostradamus han vaticinado que un país podría tomar su lugar y despojar del trono al país norteamericano. China es más que obvio que podría superar a Estados Unidos como el país más poderoso del mundo para el año 2019, y así ha sido, ya que el liderazgo económico de Estados Unidos a nivel internacional se ha visto superado por el continente asiático y más concretamente por China, en la que el último dato señala que el gigante asiático superó a Estados Unidos como la región del planeta con el 31,5% del avance de la producción global, aventajando de esa manera a la contribución conjunta de Estados Unidos, Japón y Europa. China está avanzando a pasos agigantados y que estaría muy poco a que esto ocurra, donde la pregunta resalta qué pasaría después si esto ocurre. ¿Estados Unidos se quedaría con los brazos cruzados, abandonaría su puesto de forma amistosa y se lo cedería al país asiático? ¿O crees que algo muy peligroso ocurra entre estas dos potencias? No dudes en comentarme tu teoría al respecto en la caja de los comentarios. Aunque hoy en día y desde el año pasado ya está a la venta muchos traductores en tiempo real como Travis, pero el misterioso Nostradamus predijo que las barreras idiomáticas se desvanecerían, pues en el año 2019 este tipo de máquinas o aparatos de bolsillo serán más accesibles para el público popular, pues no te sorprendas que al igual que como tienes tu smartphone al lado, este artefacto traductor seguramente también lo tengas contigo. Esta novedad tecnológica aún está en fase beta, pero sin duda puede ser el comienzo del cumplimiento de esta predicción. Algo muy interesante y a la par que aterrador es que Nostradamus afirmaba que la esperanza de vida podría llegar a los 200 años, es decir que un individuo en la actualidad la tasa de longevidad es entre 75 años y 85 años de vida, y que en un futuro no tan lejano una persona llegaría a los 200 años de edad. El vidente sostiene que desde el año 2019 la ciencia empezaría a revertir la ancianidad con novedosos tratamientos que con los años posteriores se convertirán más complejos y costosos, tanto así que un ser humano podría traspasar los límites de la perdurabilidad de su vida. Los especialistas en el tema creen que esta profetización está bastante creíble, dado que la esperanza de vida de la humanidad ha crecido más del triple en los 2 últimos siglos, y no es de extrañar que si sigue esta progresión, se pudiera alcanzar la cifra de 200 años, pero también la ciencia va a pasar a otros ámbitos como en la medicina humana y la pronta curación de enfermedades importantes. Quizás esto puede ir relacionado con los avances que realiza la medicina, donde se espera poder erradicar la mayoría de los cánceres o enfermedades aún peores del tipo viral, estarán muy bien controlados y erradicados del sistema humano. Sin embargo, la predicción más horrible presagiado para el 2019 es lo que anunció Bababanga en sus escrituras, pues habrá una época que la Tierra se rebelará con sus habitantes. Muchos morirán por esta razón, dado que el año que nos espera está plagado de desastres naturales, donde muchos volcanes entrarán en erupción, se desatarán destructivos tsunamis, monstruosos huracanes, y hay que tener en cuenta que inusuales cataclismos climáticos ya están ocurriendo en la actualidad. Pero según Banga,
lo que nos aguarda es algo mucho peor de lo que has escuchado, pues la Tierra estaría amenazada por un ataque extraterrestre. Un colosal asteroide o meteorito impactaría en un lugar desconocido en la Tierra, donde esta explosión sería muy terrible. Incluso lo comparan como una lluvia de bombas nucleares que dejaría inhabitable gran porción de la Tierra. ¿Tú a qué conclusión llegaste sobre estos vaticinios? ¿Les das un poco de credibilidad de que alguno de ellos se va a cumplir en verdad? ¿O más bien eres de los que va a esperar a que este 2019 llegue y mires con tus propios ojos si en verdad se van a cumplir? No dudes en tipearme tu idea en la caja de comentarios. Bueno, muy bien. Esta manera de hacer documentales, no cabe duda que resulta fascinante para quien las ve, y son como una caja de Pandora donde uno comienza a sacar y a sacar y a sacar cientos de probabilidades de cosas que podrían suceder, justamente sustentadas en medias verdades, porque realmente yo no creo que haya nadie que sea capaz de ver el futuro. Pero dejemos estas lucubraciones y vámonos a un tema tangible. Y yo, la verdad de las cosas, que no tengo mucho interés de hablar de lo que está pasando en la Embajada del Uruguay. Yo me imagino que Alan García está en un cuarto que le han asignado, donde le han puesto una cama, le han puesto un televisor. Si es un hombre que tiene ansiedad, debe estar comiendo cualquier cantidad, no sé si de galletas o de lo que sea, y el embajador ya debe estar arrepentido por lo que tiene que estarle costando en alimentación este enorme huésped, que además de vez en cuando recibe visitas e incomoda. Lo cierto es que como los uruguayos de alguna manera tienen una formación para ser generosos y darle la bienvenida a todos los que quieran refugiarse, el cuarto donde está Alan supongo que debe ser espacioso. De vez en cuando recorrerá, subirá las escaleras, buscará al embajador para tener con quien poder conversar, pero ya debe estar aburrido, y que no les extrañe que uno de estos días, como se decía que pasaba cuando él era presidente, agarre una moto que le preste un policía, salga a pasear y se busque una dama para calmar sus ímpetus. Pero esto es una mentira o una lucubración que nace de mi manera mal pensada de ser. Pero como dice alguien, piensa mal y acertarás. Vámonos a un problema que tenemos los latinoamericanos con esta pobre gente que está tratando de entrar a los Estados Unidos pensando que es su esperanza para poder mejorar su vida. Lo cierto es que ayer en los Estados Unidos ha sido lo que ellos llaman Thanksgiving, que es una fiesta muy seria para la familia norteamericana, quien sabe más que la Navidad, porque el Thanksgiving, a diferencia de la Navidad, no discrimina las diferentes religiones. Hay que ver que en Estados Unidos hay muchos descendientes de judíos a los que la Navidad no les interesa mucho, pero el Thanksgiving sí, y es el día de mayor asesinatos
en el mundo porque mueren millones de pavos, ¿no? Thanksgiving es una reunión obligatoria de orden familiar, como decía, más que la Navidad ha dejado de tener el contenido cristiano y familiar, pero el Thanksgiving no, la fiesta de agradecimiento, ¿no? Donde los norteamericanos, pase lo que pase, se van a juntar con su familia y donde se van a perdonar los insultos o los problemas que puedan haber tenido. Pero ayer, ahí tenemos una bonita foto que nos presenta, no sé si es un video, pregunto a producción, de una reunión de Thanksgiving. ¿La podemos poner un rato? Es una foto, sí, muy expresiva, ¿no? Una mesa repleta de aquello que comen en Thanksgiving, que es principalmente este pavo. También comen un producto que hacen con un tipo de zapallo, una torta de zapallo, entre otras cosas que incluyen una variedad grande de ensaladas y puré de manzana y puré de camote. Fiesta que en las familias cristianas o católicas un poco se vuelve a repetir en la Navidad, o sea, a muy poca diferencia en el tiempo del Thanksgiving y de la Navidad. Pero ¿qué cosa sucede normalmente en el Thanksgiving? Es un instante también donde la familia reza junta, reza para pedir por los Estados Unidos. En cambio, el presidente de los Estados Unidos, no obstante que ayer fuera Thanksgiving, ha salido sumamente bélico y ha amenazado con cerrar toda la frontera con México por tiempo indefinido e incluso impedir que México pueda exportar los vehículos que fabrica por miles para los norteamericanos. El sistema de comunicaciones de Russian Telecommunications nos da un documental sobre el asunto. Vamos a verlo. Están autorizados para emplear la fuerza letal si hace falta, pero aseguró que espera que no sea necesaria. Las declaraciones de Trump causaron reacciones entre los migrantes que permanecen en la ciudad mexicana de Tijuana. Yo creo de que si los unimos nuevamente acá, en el punto que estamos acá, los reunimos todos y hacemos la gestión, hacemos fuerza a ingresar, yo creo de que él no puede oponerse, porque la verdad no es solamente con un compatriota que va a él oponerse, es contra un Honduras, es contra un Salvador, es contra un Guatemala, y a nosotros los está viendo el mundo entero. Trump ya había amenazado en octubre, en plena campaña de medio mandato, con impedir que la caravana de miles de migrantes centroamericanos ingrese a su país, si México no era capaz de detener lo que llamó un asalto. Bueno, como les decíamos, no vale la pena que les muestre el avión de Peruvian Airlines atracado y atracando la pista de aterrizaje del Alto. Es la pista de aterrizaje que efectivamente más alta del mundo, está sobre 4.500 metros sobre el nivel del mar, y de ahí, de esa pista, desde ese aeropuerto es que recién se baja a La Paz, que está a un nivel mucho más bajo. El avión de Peruvian Airlines se vio precisado ayer a hacer un aterrizaje de emergencia en el lugar
Yo creo que tenemos un video sobre el asunto y ya para pasar a leer los titulares de los periódicos, porque Hilder es interesante. Avión de la aerolínea Peruvian ha derrapado en el aeropuerto de El Alto, de la ciudad de El Alto, en La Paz. Ha tenido este aterrizaje de emergencia. Miren ustedes estas primeras imágenes que nos llegan de este accidente, reiteramos, de la empresa peruana Peruvian Airlines en la ciudad del Alto. Esto ha ocurrido en Bolivia. Estamos recabando la mayor cantidad de información. Lo cierto es que lo que se sabe hasta el momento es que las operaciones de otros vuelos han sido canceladas. No se reportan hasta el momento daños personales. Reiteramos, este avión ha derrapado en la ciudad, en el aeropuerto El Alto de La Paz. Vamos a ampliar esta información más adelante. Lo que se sabe es que el avión intentaba despegar. A ver, seguimos. De El Alto. No se han reportado personas heridas hasta el momento, es lo que se viene dando a conocer desde Bolivia. Todavía no hay una información ciertamente oficial. Bueno, esto fue al momento de que tomamos la información. Ahora ya hay mucho más información. Se sabe que habían 128 personas, que no pasó nada. Esta derrapada fue en el momento en que trataba de elevarse el avión, pero parece que había hielo sobre la pista. Bueno, hay tantas cosas que pasan y suceden, pero que no dejan de colocar al Perú en las primeras páginas del mundo, convirtiéndonos, creo yo, que si se hace una evaluación de fin de año de cuál es el país que más veces ha salido en las primeras páginas de los periódicos en el mundo, probablemente el Perú sea el que gane. Bueno, la República entregan pruebas a Procuraduría del CNM. Testigos confirma que sí se alteraron las notas del fiscal de la Nación. ¡Qué vergüenza! El procurador del CNM, Wagner Vidarte, reveló que el ex trabajador de la Dirección de Evaluación y Ratificación de esa institución le informó cómo se había favorecido a Gonzalo Chávarri. Wagner Vidarte advierte que en la Oficina de Tecnología de la Información adulteraron las notas, o sea, las calificaciones del titular de la Fiscalía para beneficiarlo en su ratificación como fiscal supremo. Resulta que había estado jalado y cambiaron la nota. El congresista Castro ante fiscal Yoshiyama me pidió buscar falsos aportantes. Todo esto en la República. Presidente Vizcarra llama a los peruanos a votar en el referéndum. Caso Keiko, juez desestima prisión preventiva para Tarazona y Paucará. Ejecutivo aprueba proyecto de ley para desalojo notarial de inquilinos morosos. Obispos, que no se canonice la impunidad. Pero creo que la noticia más importante es que finalmente se ha creado en el Congreso la Autoridad Autónoma para el Tránsito. Y de esto se ha hablado poco. Hildebrand hoy día. Edición especial, el origen del miedo, toda una historia.
Alan García sabe que su ex viceministro Cuba está dispuesto a decir que él también recibió coimas y sabe lo que viene de Luyo, Atala y Barata. Otro artículo muy interesante. Ya he mirado parte del artículo y habla de los papeles secretos de la señora K. Una fuente misteriosa entrega a Hildebrandt, el titular dice, una fuente entrega a esta revista documentos personales de Keiko Fujimori. Y hay una nota muy importante del mismo Hildebrandt que se llama Carta abierta al jefe de lo que queda del APRA. Está realmente, a los que le gusten los chismes de la política, hay fotografías medias perversas que al señor Mark Vito no le van a gustar de su ilustre señora bailando con otros caballeros. Y hay una nota muy interesante que se llama Al asilo, señor de los temblores, donde se ve a nada más y nada menos que a Alan García al asilo, dice, como si lo fueran a mandar a un lugar para viejitos, ¿no? El al asilo. Ha hecho todo un suplemento Hildebrandt sobre el asilo de Alan García, y han cambiado la famosa frase, el APRA nunca muere, por el APRA nunca muerde. Bueno, compren su Hildebrandt, háganle ganar sus 5 soles al chato para que pueda conseguir buenos reporteros. Nosotros nos vamos a París para enterarnos un poco más de lo que está pasando en el mundo. Mientras tanto, aquí, ¿qué tal si ponemos nuestro himno de que tenemos fe de que todo cambiará antes de irnos a París? Ojalá. Es una palabra árabe que dice que Alá lo permita, las cosas realmente cambien. Vámonos con la música y de ahí París. Que triunfará por siempre el amor. Yo tengo fe que siempre brillará. La luz de la esperanza no se apagará jamás. Yo tengo fe, yo creo en el amor. Yo tengo fe, también mucha ilusión, porque yo sé, será una realidad el mundo de justicia que ya empieza a despertar. Yo tengo fe, porque yo creo en Dios. Yo tengo fe, será mucho mejor. Se callará el odio y el dolor. La gente nuevamente hablará de su ilusión. Yo tengo fe, los hombres cantarán una canción de amor universal. Yo
Hola a todos, desde París les acompaña Radio Francia Internacional en este viernes 23 de noviembre. Estamos con Vanessa Loiseau en la realización técnica de esta emisión, que abrimos sin más tardar con la actualidad internacional y estos titulares en portada. Carmele Gallubo. El enclave británico de Gibraltar y los derechos pesqueros, últimos escollos para el cierre definitivo de un acuerdo sobre el Brexit. Los líderes de los 27 países de la Unión Europea, ya sin Gran Bretaña, se pronunciarán sobre ese acuerdo este fin de semana en medio de turbulentas negociaciones de última hora. El presidente español, Pedro Sánchez, de visita en Cuba, busca afianzar la presencia empresarial española en la isla en momentos en que La Habana se dispone a ampliar las inversiones extranjeras en el país. Repunte de tensión en Tijuana y su frontera con Estados Unidos, una frontera cerrada ayer durante media hora en su paso principal a raíz de unos ejercicios de militares estadounidenses, y mientras estos realizaban esa demostración de fuerza, un centenar de migrantes centroamericanos se manifestaba ante otro paso fronterizo. Noticias en Radio Francia Internacional. El acuerdo alcanzado sobre el Brexit entre la primera ministra británica Theresa May y los líderes europeos se juega su futuro en los próximos días. El acuerdo sobre el divorcio entre británicos y la Unión Europea, que ya ha provocado una grave crisis en el gobierno británico, será examinado por los jefes de Estado y de Gobierno este fin de semana, que en principio deberán dar su visto bueno. Pero en la recta final, el futuro del enclave británico de Gibraltar, así como los derechos de pesca de los europeos en aguas británicas, están complicando las últimas negociaciones a tan solo 4 meses vista de que el Brexit sea una realidad. Informa desde Bruselas, Esther Herrera. Bruselas contiene el aliento en estas 48 horas clave para sellar el acuerdo del Brexit. España insiste en que si no se aclaran sus dudas sobre la cuestión de